un cliente que quiere comprar una casa. Y en esa misma tarde se cerró esa negociación y vendimos nuestra primera casa. Ay, esa es una historia buena, que me fue dejando y solo ha sido para probarme, creo, porque yo ya estaba atendiendo a los clientes y le digo, Juanito, ¿quieren ir a oficina? Digo, voy bajo, ¿no? No, yo estoy afuera. Ya bueno, yo podría decir que mi primer día en Home Inmobiliaria fue justo un mayo del 2023, en donde me llamaron para una entrevista. Igualmente asistí a sus oficinas que anteriormente estaban ubicados en el sector sur, casi por cerca del mayorista. Y diría que mi perspectiva inicial al momento de llegar a la empresa fue, uno, conocer cuál es el giro del negocio que manejan. Dos, saber que es una empresa que estaba, como quien diría, recién en constitución, y eso me atrajo y me llamó mucho la atención, el poder ir aprendiendo en conjuntamente. Y cuál sería también una perspectiva que vi inicial, fue el tema de que Home Inmobiliaria ya tenía su previa experiencia en bienes raíces, y eso me agradó, la forma en tratar a los clientes, cómo llegar a ellos y más que nada cómo concretar por medio de una familiaridad y empatía con los clientes. Mi primer día en Home Inmobiliaria fue un día jueves que llevaba para lo que es tema de entrevista. Fue la primera vez que ingresé, entonces vi los departamentos por separado, que es algo bueno, venía de otro ámbito, de otro tema, entonces fue un nuevo comienzo, una nueva integración que estaba experimentando. Bueno, la experiencia que tuve en mi primer día en Home Inmobiliaria es que cuando encontré la oficina o encontré al gerente, que es Juanito, fue en un momento caótico, tanto para la empresa como para mí. Estábamos pasando o levantándonos de una pandemia que literal nos botó a todos al piso. Pero confiando de una palabra, ese primer día pusimos en manos de Dios estos proyectos y decidimos salir de la mano de Él a lo que hoy somos. La primera propiedad que indiqué, e igualmente a mí me llamó la atención el tema inversión y comercial. Fue una propiedad que teníamos en el sector de La Dolorosa por el Hospital Policlínico. Nosotros le teníamos como la propiedad del señor Gustavo. El señor nos había dejado la propiedad. Nosotros habíamos generado visitas. Fue la primera casa que yo quería venderla personalmente. Así que yo la cogí, la publiqué, pagué publicidad, o sea, hice de todo y generé visitas. Mi primera negociación fue el tema de una casa. Ya ahorita llamábamos, publicábamos, y lo que salió mal fue la falta de conexión con lo que tenemos con el cliente, la forma de explicarle las características, de tal vez conocer lo que el cliente necesita, si necesita una casa familiar, una casa rentera, un departamento, si necesita comodidad, si necesita generar ingresos económicos. Todos esos son factores muy importantes que por la inexperiencia no sabíamos en su momento. Poder guiarle al comprador para que él también obtenga una compra idónea y nos pueda recomendar con más personas. Entonces, la falta de inexperiencia jugó un papel muy importante al momento de darle las características de la propiedad que estaba buscando. Luego comenzamos a planificar lo que va a ser Home Inmobiliaria, pero no podíamos movernos sin una palabra de Dios. Así que nos juntamos todos los que estuvimos en ese tiempo, como fue Juan Cuji, mi persona, estaba nuestro hermano Mora también en su tiempo, y nos pusimos a clamar hasta que recibimos una palabra de Dios en nuestra primera organización en la montaña. Ahí es donde le pedimos a Dios la dirección y nos entregó una palabra para esta empresa que está escrita en Marcos 9:23. Al que cree, todo le es posible. Y comenzamos a trabajar con esa palabra hasta el día de hoy, poniendo todos los planes de la empresa y de nuestras vidas. Ya. Bueno, la primera casa que yo indiqué era una casa que estaba ubicada en el sector del Policlínico, una casa esquinera. A mí siempre me llamó el tema comercial, cómo promover la inversión para que alguien compre, porque este tema de bienes raíces es ayudar a las personas. Así que yo pagué publicidad, publiqué en todo lado, iba a entregar volantes, asistí a tiendas, así para indicarles que tenía una casa de venta. Se me generaron varias visitas. Una de ellas, no me de olvidar, es un señor que vino de Guayaquil con su esposa. Vinieron los señores, me dijeron que les indique la propiedad.
Yo indiqué la propiedad, saqué cita con los inquilinos porque esa casa estaba rentada y ese era un poco limitante de esa casa para poder indicar porque los inquilinos no estaban, el otro inquilino era raro, el otro que no puedo. Y yo nueva, imagínense, yo sin saber qué hacer en ese momento. Yo le decía, no se preocupe, entonces le indico por fotos, así, bla, bla, bla. Me acuerdo que se terminó la visita, los clientes les gustó la propiedad, pero ahí fue el tema delimitante del precio. El precio todavía estaba un poco elevado en función al mercado. En esa casa pasé casi 2 meses enteros generando visitas. Nuestro contrato estaba próximo a vencer. Y ahí fue el tema de que uno, por la inexperiencia tal vez, no supo llegar a un buen acuerdo. El contrato venció y resulta que mi cliente, el que había sido de Guayaquil, él va directamente donde el propietario y realizan una negociación casi menos 50,000 de lo que el señor a nosotros nos había dejado. Ahí fue un poco, eso digo, esta visita que a mí me generó un poco como que de mal gusto, ¿no? Que el propietario había llegado a un acuerdo, pero súper más bajo del precio. Y son cosas que aprendí en ese momento, que hay un poco desde un inicio dejarlas más claras, porque luego nos puede pasar esto. Nosotros invertimos en la propiedad bastante, la verdad invertimos bastante como empresa y también personalmente en el pago de las publicaciones. Pero al final del día el propietario no supo mantener tampoco se podría decir, ese compromiso con la misma y decidió venderla por su lado, pero a un super precio más bajo. La primera interacción con el cliente cuando no se tiene experiencia es algo que se va trabajando también. Bueno, en la primera vez que fui con un cliente estaba cada rato viendo las características ya que no sabía de memoria. Era la primera vez que iba a tratar con un cliente para venta, ya que anteriormente se otorgaban créditos en la institución financiera en la que trabajaba. Entonces, más o menos en manejos con el cliente no tuve problemas, sino más bien al momento de dar las características del bien. Entonces, sí nos costó un poquito y pasábamos en el celular viendo cuáles son las características o tal vez tema de linderos, y habían propiedades que cuando yo llegué ya estaban, entonces yo no conocía tal vez ubicarme con la propiedad. A veces nos equivocamos incluso de linderos y nos pasábamos con el vecino, entonces a todos nos puede pasar. Entonces ese es la primera que diría que me falló al momento de presentarme también con el cliente, no saber las características. Era imposible creer que a esa palabra que Dios nos dio íbamos a vender lo que vendemos. En mi mente se me cruzaba y decía, ¿será que podemos vender? ¿Será que podemos vender por lo menos algo? Y literal, ese mismo día que clamamos, recibimos la palabra, bajamos y nuestra experiencia fue que nos llamó un cliente que quiere comprar una casa. Y en esa misma tarde se cerró esa negociación y vendimos nuestra primera casa. Yo por ejemplo, Juanito le decía que no me deje sola en las citas. No. Como cuando te van a dejar en el colegio. Ajá. El primer día te van a dejar en la escuela y le dices, no, papi, no me dejes. Y no, Juanito, no me deje. Y quedas llorando. Ay, esa es una historia buena. Que me fue dejando y solo ha sido para probarme, creo. Porque yo ya estaba atendiendo a los clientes. Y le digo, Juanito, ¿quieren ir a oficina? Digo, voy bajo, ¿no? No, yo estoy afuera. Así, o sea, solo me dejó para probarme. Y de ahí bajamos a oficina.